Okay, wonderful. You're on time. Muy bien, muy puntuales. La pausa era hasta ahora, en realidad, pero si os hubiera dicho que era hasta ahí 25, habríamos llegado muy tarde. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Hemos tenido esta sesión fantástica con los tres expertos que nos han presentado el marco político de la escala global a la escala europea y Helga tenía algunas muy buenas ideas ya cómo utilizarlas, cómo las gestionamos y qué tenemos que hacer para asegurar que las políticas que tenemos, los programas que existen, cómo hacer que se implementen de la mejor manera para nuestros bosques. Y no lo voy a repetir. Aquí tenemos en pantalla las preciosas fotos que se han tomado. No son Photoshop, son así de verdad, como podéis ver, nuestros expertos. Pero hay un nuevo experto que está sonriendo, por lo tanto eso sí ha sido Photoshop, Franz Kuhlmann, un querido colega de Baviera. Baviera es del tamaño de Austria, esto es bastante importante, la población es de más de 10 millones, es la economía número 1 de Alemania también y muy importante para el sector forestal. Heschler, Baviera y Turingia y Baden-Württemberg en cierta medida. Y Franz trabaja hoy en la empresa estatal de Baviera. En el 2005, el Estado de Baviera cambió parte de su organización forestal y le dio forma legal de empresa estatal para ser más flexible y más eficiente como actor en el mercado. Porque con la carga de administración y los procesos o el tiempo que llevan los procesos de administración, pensaron que el sector forestal probablemente con ese sistema no podría tener un papel más importante en Baviera. Franz forma parte de la organización y ya ha participado muchísimo en las políticas europeas, ha participado en distintos grupos de expertos, ha trabajado con CPF, la Confederación de Propietarios de Bosques en Bruselas durante más de 2 años, ha trabajado en otros muchos grupos de expertos proporcionando sus conocimientos. Estuvo en Berlín trabajando con la formulación de políticas alemanas, que es más complicado que Bruselas, lo puedo decir como alemán. Y lo bueno es que Franz además tiene conocimiento sobre el trabajo práctico sobre el terreno, porque trabajó en las oficinas forestales de Baviera y sigue teniendo estos conocimientos. Durante la mesa redonda, por favor, si tenéis preguntas, levantad la mano. Y Edurne me va a ayudar también. Podéis levantar la mano y utilizar cualquiera de los idiomas. Todos son multilingües, o si no se lo traducimos. La primera pregunta, Franz. ¿Has escuchado a los tres expertos esta mañana? ¿Qué dirías que funciona para ti en tu trabajo cotidiano de lo que has oído? ¿Qué está bien? ¿Dónde hay problemas? Is it sometimes not very clear what they have presented? ¿Es demasiado complicado? A veces no está claro. Lo que han presentado esta mañana, ¿qué aplicarías tú a tu trabajo cotidiano? Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí en esta mesa esta mañana y soy la primera parte de la cadena de valor. Es muy importante. Hemos oído hablar de las políticas a nivel de la UE, pero también a nivel nacional. Pero también me ha impresionado el discurso del consejero y del vídeo, porque he encontrado muchas similitudes con nuestra situación. Y es el mensaje, no tenemos alternativa, tenemos que actuar. No es opción simplemente esperar y dejar los bosques sin gestionar. Es demasiado importante para el sector. Y si nos fijamos en la población mundial, por ejemplo, está creciendo. Cuando yo nací había unos 4.000 millones de personas, ahora hay más de 8.000 millones de personas. Por lo tanto, aumenta la necesidad de materia prima y vivimos en un paisaje cultural. Esta es la base de nuestro quehacer cotidiano.
y tenemos que proporcionar materia prima a todos los actores de la cadena de valor. Es muy importante y esto lo estamos haciendo en la práctica sobre el terreno y nos encontramos con muchos retos. Y, por supuesto, es importante cómo gestionar los bosques y para eso tenemos el nivel de la UE y los políticos que nos ponen el marco. Pero las cosas no se vuelven más fáciles, como nos ha mostrado Helga. Es increíble la dimensión que tiene la complejidad. ¿Tienes alguna idea sobre lo que hay que hacer? Un paso muy importante es hablar con nosotros, con los que gestionamos el bosque, y esto lo echo de menos, porque Marcos ha dicho, venid a la comisión y pedid que celebremos una reunión y hablaremos con vosotros. Y sinceramente lo hemos intentado de vez en cuando. E intenté hablar con un colega de la DG Medio Ambiente y llevo ya casi un año intentándolo, pero hasta ahora no he tenido éxito. Así que yo creo que el mensaje importante aquí para este grupo es que deberíamos traernos a nuestro bosque, porque a veces resulta difícil de entender, como hemos visto cuando has planteado estas preguntas, qué piensa la sociedad de los bosques. Cuando les preguntaste qué tenían en la cabeza y la madera estaba al margen. Es un tema muy importante cuando dices que los servicios de la Comisión deberían ser nuestro socio y no hablan con vosotros y esto se puede llamar una actitud pasivo-agresiva. Y tenemos que tener un diálogo. Y si vienes de la Dirección de Medio Ambiente o de cualquier otra dirección, por tomar tu ejemplo, estáis trabajando para nuestro sector, así que por favor escuchad lo que significa para nosotros en nuestra realidad. ¿Cómo podríamos crear este diálogo? Helga, estás sonriendo. ¿Qué propondrías? Bueno, en este momento hay un diálogo en la Unión Europea. El señor Šefčovič ha invitado a los stakeholders y a los científicos a un evento importante y esta tarde también va a haber un evento cerrado donde mi director va a dar una ponencia sobre la bioeconomía y el papel de la ciencia en los bosques. Y creo que este diálogo va a ser algo que se va a buscar más. Ya lo hemos podido verlo en lo dicho por la presidenta de la Comisión, la señora van der Leyen, que ha dicho que quiere tener más diálogo y, por supuesto, tenemos que ver cómo evoluciona una vez que tengamos al nuevo Parlamento Europeo en marcha y con ello una nueva comisión y nueva presidenta de la comisión o una nueva antigua. Pero veo que este mensaje de la necesidad de diálogo ha llegado, por lo menos esto es lo que siento. Pero creo que no solo debemos buscar el diálogo con la Comisión Europea, también debemos buscar diálogo a nivel nacional, con la Administración nacional y con la Administración regional, y también con la industria. Pero no os olvidéis, por favor, que, como decía antes, también debemos buscar el diálogo con los científicos también. Estupendo. ¿Quién en esta sala ha hablado con la Comisión en los últimos 5 años? Levantad la mano. ¿Quién en esta sala ha hablado a nivel nacional con los que formulan las políticas? Levantad la mano. Un poco más. A nivel regional, por favor, levantad la mano. Cuando se habla a nivel regional, también oís que los programas de Bruselas que ha presentado Marcos existen y os pueden ayudar y pueden financiar vuestras necesidades. Levantad la mano. ¿Oís hablar de los programas de Bruselas y las oportunidades que existen a nivel regional? Levantad la mano. Tú estás en investigación, eso está muy bien. No está mal. Sí, también. ¿Has oído hablar de esto a nivel regional? No, no te preocupes, no quiero asustarte.
No soy un profesor examinando a los alumnos. Se hace algo, pero hay más potencial. Pero como decías, Elga, se trata de hablar a nivel nacional y regional. Y, Franz, estás trabajando con investigación a escala global. La investigación siempre da una visión, unos resultados, una percepción. ¿Cómo podríais ayudar con esto a nivel regional, por ejemplo? Lo que hacemos en ADIFRO es, en primer lugar, juntar la ciencia que existe e intentamos llevar esta ciencia a las personas que lo puedan necesitar, no solo los que toman las decisiones, sino también personas a nivel subnacional, regional, a la industria privada, a cualquiera que pueda utilizar este tipo de información para tomar decisiones más adecuadas. Y algunas de las cosas que hacemos están basadas en la ciencia, por supuesto, porque somos una organización científica, pero intentamos involucrar a la gente en talleres, intentamos establecer este tipo de diálogo para compartir conocimientos e información. Intentamos dar algún tipo de formación y educación adicional a personas que lo puedan necesitar en su vida cotidiana, en la práctica, y lo hacemos no solo a través de las publicaciones que he mencionado antes, sino también a través de cursos más prácticos, formación más práctica. Y también intentamos fomentar este tipo de comunicación que mencionaban mis colegas. Si alguien de nivel regional necesita ir a Bruselas y estar allí una semana para hablar con alguien, a veces tenemos fondos para eso. Si hace falta y si se solicita a través de nuestros canales, lo conocéis, os pueden ayudar. ¿Quién, desde el punto de vista práctico, por favor, los investigadores no levanten las manos, pero como profesionales en la administración o donde estéis, quién se beneficia o participa en la investigación o utilizan los resultados de la investigación? Levantad la mano. Gracias. Hay una brecha, una enorme brecha. Algunas de las cosas probablemente se utilicen de manera inconsciente. Vemos que hay muchas actividades en marcha, pero deberían utilizarse para que sean útiles para vosotros sobre el terreno en nuestra vida cotidiana. Esto no significa estar en contacto todos los días con la investigación, pero en Europa, en el País Vasco, en todo el mundo tenemos los mismos retos y hay preguntas y se necesita apoyo, porque ninguno de nosotros puede resolver solos lo que se ha presentado antes. Entonces, si veo a 5 personas que levantan la mano, pienso aquí hay algo que tenemos que mejorar, porque existen todos estos programas, existen grandes conocimientos que han sido presentados por vosotros, hay todavía más conocimientos disponibles y no deberéis estar solos en vuestra vida cotidiana. Así que, ¿cómo conseguimos hacer que sepáis a dónde acudir para conseguir estos conocimientos? ¿Quién quiere empezar? Ya te he oído decir que hacéis formación, ofrecéis estas oportunidades, así que la gente debe saber que estáis ahí para cubrir ciertas necesidades concretas. ¿Cuál sería tu punto de vista, Marcus? Has trabajado en Finlandia a distintos niveles y ahora en Bruselas. ¿Qué piensas? Porque has presentado las diferentes direcciones con las diferentes jerarquías, las distintas estrategias, pero Europa está aquí. Todos los que están en la sala son un vasco europeo, o un francés europeo, o un francés europeo, o alemán, o sueco. Así que somos Europa. ¿Cómo hacemos que suceda? Esta es la pregunta de la que me advertía mi colega.
pero te oigo, por supuesto, que intentáis conseguir distintas cosas con la Comisión. Y es un hecho que la gente está súper ocupada. Vosotros estáis súper ocupados, pero en la comisión también están súper ocupados. Y si recibes un correo y se acuerda una reunión, y debo decir que las mejores reuniones con las que estoy con los stakeholders, sentado con la comisión o con la investigación, las mejores reuniones son aquellas donde hay un claro mensaje del stakeholder también. Por lo tanto, hay que ir preparado. Nosotros lo dedicamos tiempo, vosotros lo dedicáis tiempo, pero muchas veces se acuerda una reunión ahora y el director pide otra cosa y de repente dice, ay, hay que ir a la reunión. Pero hay que ir con el material preparado. Por lo tanto, se trata de lo que se dice, pero también el material que nos dais. Porque la reunión ha sido satisfactoria, muy bien, pero todo el mundo vuelve a sus despachos y a sus casas. Pero si tienes algo que te han dejado sobre la mesa por parte de la organización, te ayuda a recordar las cosas. Por lo tanto, es muy importante cómo comunicar. Y también es importante aprender de los buenos ejemplos que tenéis en vuestros países o regiones. Por ejemplo, si tenéis una gestión forestal integral, es decir, que utilizáis los recursos, pero también a veces tenéis en cuenta el aspecto ecológico. Y esto lo podéis demostrar con datos e información, y esto es ideal. Y siento volver a referirme a Finlandia, pero tenemos la Asociación de la Industria Forestal. Empezaron un estudio hace 2 años para ver cómo había evolucionado la biodiversidad forestal en los últimos 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque en Finlandia, en los años 90, nos fijamos en potenciar la biodiversidad en el bosque dentro de la gestión forestal. Así que lo empezaron a estudiar y tenemos el inventario nacional forestal desde hace 100 años en Finlandia. Por lo tanto, pudimos mostrar ciertos indicadores claves como el desarrollo de la madera, dejando árboles grandes en el bosque para los insectos, por ejemplo. Así que conectamos el desarrollo y esto se nos comunica a los que formulamos las políticas y sé que está pasando lo mismo en Suecia. Por lo tanto, tal vez en el País Vasco tengáis los mismos ejemplos y es muy importante para nosotros saberlo porque hay otras historias. Porque oímos historias. Bueno, el cambio climático está pasando, no hay que equivocarse. Este es un mensaje importante. Pero, por supuesto, es un evento catastrófico y también afecta a las cosas positivas que se están haciendo. La Comisión Europea, lamento decirlo, pero también sois vosotros, porque financiáis a la Comisión Europea y tenéis que ir no solo a la Comisión Europea, sino también a la Administración Nacional. Y me perdonáis si hablo 2 minutos más. Vemos un gran cambio y Elga lo ha mencionado, los diálogos con los stakeholders. Ha habido un cambio en la Comisión los últimos meses después de Van der Leyen y el cambio en la vicepresidencia, ahora con Šefčovič, y ahora la idea de la Comisión es hacer participar a los stakeholders, el propietario, SCPF, las ONGs. Así que ahora están en Bruselas hablando y la idea es conocer mejor cuáles son sus preocupaciones. ¿Se tendría que haber hecho antes? Sí, pero mejor tarde que nunca. Y si puedo seguir un minuto más. La última reglamentación importante es la monitorización de bosques. Y ahora se debate
bajo la política de agricultura y pesca. Y me parece muy importante porque en las reuniones del Consejo tenemos a los dos ministerios involucrados, agricultura y silvicultura, por supuesto, que es diferente en los diferentes países europeos, pero también está medio ambiente. Y me parece que es muy importante que estén los dos para escuchar los planteamientos de la Comisión, cuál es este sistema de monitorización, cómo recogemos los datos, son datos recogidos sobre el terreno a través de sensores, y es muy importante decirle a la Comisión esto funciona y esto no funciona, lo que estáis proponiendo. Por lo tanto, es una fase muy importante. Y algo que es positivo es no solo el hecho de que esté el stakeholder, la parte interesada, sino que los dos lados están alrededor de la mesa. Perdón, medio minuto más. Porque sí, es un tema ambiental, medioambiental, el bosque, pero también es un tema de silvicultura. Y personalmente veo muchos desarrollos positivos. Pero solo llevo un año y sé dónde está la fotocopiadora, pero hay muchas cosas que no sé. Bueno, para alguien que sabe dónde está la fotocopiadora ha sido mucha información. Y tenemos la primera pregunta del público. Por favor, preséntate rápidamente y plantea la pregunta. Please. Yes, please, wait. Yes, yes. Bai. Andreas. Bai. As naked? No. Ok, txingo dut. Sí, soy Iñaki Guerre Navarrena y soy técnico de ASI Fundaseioa, una fundación del Gobierno vasco que lleva temas forestales. Nos estáis diciendo y nos estáis hablando de mensajes claros y yo primero quiero agradecer la posibilidad que nos dais de que podamos preguntar directamente, ¿no? Nosotros estamos necesitados de mensajes claros. Y nos habéis dicho que no hagamos desarrollo, sino preguntas. Sinceramente lo digo, yo creo que nosotros, desde el punto de vista técnico, no sabemos qué es lo que queréis. Y no sabemos qué es lo que quiere la Unión Europea porque no lo entendemos. Y cuando y hoy que estamos en una jornada de modelos forestales y de hacia dónde va Europa, yo sinceramente tengo una pregunta muy simple y muy clara. Y es, ¿la Unión Europea quiere ser autosuficiente en madera y en otros productos que sustituyan a los productos fósiles? ¿Sí o no? Y si es que sí, ¿cómo tenemos que hacerlo? Cuando se legisla, quería hacer otras dos más, simplemente, solo voy a preguntar. Cuando se legisla, ¿tenéis en cuenta la variable de se necesita producir para ser autosuficiente desde el punto de vista europeo? ¿Sí o no? Y luego, cuando vemos alguna de las legislaciones que estáis poniendo encima de la mesa, que ya no son directivas, sino que son reglamentos y van a ser de aplicación directa, y oímos que nos decís eso de, bueno, ya veremos cómo se implementan. Los reglamentos se implementan por la vía de la ley. Y tanto en los temas de monitorización como en los de restauración de la naturaleza, antes se ha hablado del principio de subsidiariedad. Es que se acaba con el principio de subsidiariedad. Y yo me pregunto, y le pregunto directamente a la Unión Europea y a sus representantes, ¿quiere en el ámbito forestal la Unión Europea acabar con el principio de subsidiariedad? ¿Sí o no? Porque la verdad es que parece que sí. Muchas gracias. Before you answer, if you allow... Antes de contestar, si me permitís darme a mí una respuesta, porque el sistema de monitorización, que es muy polémico, llevo algunos años trabajando en esto entre bastidores, y aquí está la complejidad de lo que ha dicho Marcus perfectamente. Para temas medioambientales, los servicios de la Comisión tienen el mandato, es decir, se les pide que planteen cosas, hacer todo lo que puedan por el medio ambiente. Y si puedo citar, no va en contra de la gestión forestal o el uso de la madera. Esto es una equivocación y esto se comunica a la gente. Otra cosa es la complejidad que podrá contestar Marcus cuando tenga sus 3 minutos. Se involucra la DG
agricultura, clima, medio ambiente, investigación. Y entiendo la pregunta en cuanto a cómo comunicar vuestras necesidades. Y después de contestar Marcus, le preguntaré a Franz si quiere contestar, porque eres profesional del sector con tu empresa en Baviera. Y luego me gustaría que todo el mundo se pregunte qué necesita y cómo se puede cumplir, porque ahora tenemos la oportunidad de comprobar cómo puede funcionar esta comunicación. Marcus, por favor, 3 minutos. No, esta vez voy a ser más breve. Muchas gracias por las preguntas. Se ha traducido muy bien. Doy las gracias al intérprete. Yo no puedo representar a todos los servicios de la Comisión, ni tampoco puedo representar a von der Leyen, pero creo que tenemos que entender dónde estamos. Desde el punto de vista de la DG Agri, y como especialista, experto o persona con conocimientos en el tema, yo no diría que nuestro objetivo es dejar de utilizar la madera como recurso. Entonces, esta comunicación o este diálogo yo creo que es un buen paso para entender mejor lo que realmente está sucediendo. En la UE hemos tenido la estrategia de bioeconomía de la Unión Europea y ha sido un reto porque ha quedado olvidado en esta comisión, porque venía de la comisión anterior, pero ahora estamos empezando a repensar en la bioeconomía, porque ahora tenemos muchas conversaciones sobre la bioeconomía y va a haber un comunicado pronto por parte de la comisión sobre la biotecnología. Y aquí nos damos cuenta de que no queremos dejar de utilizar madera como producto, porque tiene tantas posibilidades. Y también tenemos que entender que tenemos que crear un entorno también para la industria. La industria, desde mi punto de vista, también tiene un papel muy importante. Y lamento de nuevo dar el ejemplo finlandés, nórdico. Estabas intentando decir que estoy hablando demasiado tiempo. No, aquí la industria tiene un papel muy importante, porque además de la pasta y papel, también crean nuevos productos que están sustituyendo a los combustibles o los productos fósiles. Por lo tanto, es muy importante, lo debemos entender y no nos debemos limitar demasiado. Y no podría estar más de acuerdo en que tenemos que ser autoeficientes. Y no sé lo que tiene en su agenda la siguiente comisión, porque no sabemos cómo va a ser la comisión, no sabemos cómo va a ser el Parlamento. Pero estoy seguro de que la competitividad, la eficiencia estarán en la agenda. Desgraciadamente también la seguridad. Y se nos olvida a menudo todo el dinero que se dedica a la seguridad. En la compra de armas, municiones, se podría utilizar de mejor manera. Pero también entiendo de que parece, y creo que el ejemplo de Helga, de los instrumentos relacionados con el bosque, está muy bien. Hay muchas cosas que pasan en el bosque. Tenemos la deforestación, la regulación, y el gran objetivo es reducir la deforestación que está relacionado con ciertos productos. ¿Esto está contestando la pregunta? No, antes, me gustaría hacer un comentario. Yo soy medio finlandés, Dios bendiga a mi madre, que era de Finlandia, pero no podemos utilizar el modelo de Finlandia para Europa. Finlandia es totalmente distinto. Tenéis 4 especies. En Francia tenemos 136, lo que presentaba Marcus perfectamente.
y hay una compañía, una de las mayores del sector, que se basa en 100.000 propietarios privados. Si intentáramos hacer esto en el País Vasco, seguramente me matarían y tendrían que ir a buscarme en las aguas los balleneros. Pero esto no se puede utilizar en Europa, ni siquiera en Suecia. La estructura de Suecia es diferente a la de finlandesa, diferente especialización, diferentes oportunidades. Pero, perdón, con el debido respeto, te entiendo. Pero lo que quería decir al final es que, de acuerdo, no podemos utilizar el modelo de Finlandia, pero podemos utilizar el ejemplo de una cooperativa, y creo que aquí en España o en el País Vasco también tienen esta idea de la cooperativa, porque empresas como Metso, una gran industria forestal, es una cooperativa. Son los propietarios forestales juntos que deciden juntos hacia dónde ir y en qué proyecto innovador centrarse. Pero bueno, lo entiendo. Sí, gracias. Bueno, Franz, luego Nelson y Samus, no sé si quieres decir algo, porque se ha hablado de las corporaciones y Samus es director general de la organización Paraguas de las cooperativas francesas. Así que Franz y luego más preguntas del público. Sí, me ha encantado la pregunta, porque creo que dejamos dejar de hacer tantas restricciones. Estamos produciendo madera local, entonces ¿por qué ir fuera de Europa si tenemos nuestros productos locales? Sucede lo mismo aquí en el País Vasco y lo debemos utilizar. Es una oportunidad. Y luego el tema es que si tenemos todos estos temas de políticas, pues suena muy bien, suena estupendo. Y sé que la Comisión está celebrando un taller sobre la bioeconomía hoy. Y nos podemos sentir muy cómodos con el concepto, pero no siempre me creo lo que veo sobre el terreno. Así que debemos preguntarnos en qué dirección debemos ir y debemos ser sinceros. Necesitamos la madera, necesitamos las zonas rurales y no solo de boquilla decir que está estupendo, que está muy bien y luego aumentar las restricciones a través de las políticas. Así no funciona. Pero para mí es importante, pero sinceramente agradezco que esté dispuesto a hablar con nosotros, porque sé que es más complejo, que hay otras DGs y otras instituciones. Así que, de nuevo, la comunicación está muy bien, pero debemos sentir que existe un verdadero interés por los gestores de los bosques sobre el terreno. Sí, cada región es diferente. Nelson, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría decir algo desde el punto de vista de la ciencia. Uso un ejemplo como respuesta a esta pregunta, que es lo que yo he presentado durante la ponencia. Y nosotros, como científicos, estamos asociados con la industria privada para buscar soluciones para el futuro del suministro de madera en Europa. Y me parece que este tipo de alianzas tienen importancia, ya que tienen una base más fuerte y también más solidez para abordar este tipo de problemas. Y cuando los propietarios de bosques o cuando la industria quiera hablar con los políticos o con los legisladores, cuando tienen estos antecedentes de un razonamiento organizado y basado en la evidencia, tienen más fuerza para, a su vez, poder abordar las políticas que hay que implementar y que hay que desarrollar. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hay otra pregunta que tenemos del público, así que adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Villarroel y represento a la Asociación Forestal de Navarra. Lo primero, dar las gracias al Gobierno vasco y a USE, especialmente la figura de Leire y de Edurne, el curro y el trabajo que se han llevado y la oportunidad que nos dan a la gente que somos locales o regionales de poder acceder a vosotros. Entonces sí que voy a hacer algunas preguntas, pero también quiero transmitir algunas ideas desde el mundo del territorio al mundo más de Bruselas, ¿no? Hemos hablado, o habéis hablado, de la resiliencia de los bosques. Me gustaría que os llevarais en vuestra mente la resiliencia que tienen que tener también los propietarios forestales.
que cada vez están más cansados, más decepcionados y más desilusionados. Esto lo traigo desde el territorio, del día a día, ¿no? Se abre una ventana de esperanza cuando Víctor y Leire han dicho que bueno, la no gestión no es una opción. Esperemos que eso sea así. Y luego, Nelson, has hablado, me ha parecido muy bien, cuando has explicado un poco los tres grandes problemas, ¿no?, que se han ido incrementando con que hay más actores, más ONGs, más actores que al final dificultan cómo debemos gestionar el territorio, ¿no? Pero aparte, si eso fuera poco, has añadido la financiación privada, que también hace que políticas o cosas se lleven a hacer cosas en el territorio que son las que manda el dinero, ¿no? Pero a más has introducido el diseño de nuevas normas y de nuevas leyes, ¿no? Primera pregunta, en vez de hacer tantas leyes, ¿no es posible clarear, podar, cortar y hacer menos leyes, simplificar, hacer menos burocracia, menos papeleo? Porque cuando llega todo eso al territorio es muy difícil, pero incluso las propias administraciones, los técnicos de la administración también tienen su problemática para justificar todo el dinero. Y nos estamos encontrando en el territorio que a veces para hacer actuaciones que tenemos que ejecutar y que son la silvicultura o cosas, nos cuesta más justificar el dinero o todos los trámites o toda la burocracia que hay que hacer que lo que es el trabajar en el territorio, ¿no? Eso es una cosa que está pasando ahora mismo. Me da igual desde proyectos de Fundación de Biodiversidad, de Europa, de todas las administraciones, todo se complica muchísimo. Tenemos en contra los medios de comunicación. O sea, nosotros tenemos que demostrar, da igual que tengamos los sellos FSC, que hagamos gestión forestal sostenible, da igual. Siempre tenemos en contra la opinión. Tú vas a un colegio y en un colegio cortar un árbol es malo, el motoserrista es el asesino. Del bosque, cuando logramos transformar que ese motoserrista sea el cirujano y no el asesino, habremos dado un paso de gigante, ¿no? Y eso nos está costando muchísimo a la propiedad forestal. Y por último, a la señora Elga, bueno, pues me ha encantado que estén dispuestos los científicos y los políticos a poder bajar un poco de donde están y venir al territorio. Nosotros encantados de que vengáis para ver las masas, los bosques y a lo que has dicho, Andreas, que el propietario no está en el monte, que has dicho, que cuesta encontrar al propietario contrario a los agricultores. Bueno, si nos llamas estamos y podemos enseñarte los bosques. Y respecto a los incendios, está bien que compréis 2 aviones para temas de extinción, pero lo que siempre nos ha preocupado a la propiedad y a los que trabajamos en el tema forestal es la prevención. Nuestros padres ya nos decían, prevenir es mejor que curar. Entonces, la prevención. Y eso es un poco lo que desde, por lo menos en mi organización de propietarios, os quiero trasladar en este encuentro y agradecer que hayáis querido venir aquí y sobre todo a dar la cara y a estar. Muchísimas gracias. Fantástico. Bien, ¿quién quiere empezar? Eso ha sido fantástico. Elga, tú estás sonriente, ¿no? Bueno, yo quiero responder muy rápidamente a ese señor anterior antes de pasar a la suya. Cuando hablas de la subsidiariedad y si la Unión Europea lo quiere eliminar, mi respuesta clara es no, puesto que la idea de la integración europea, la armonización, tiene que ver con hacer cosas únicamente cuando sean necesarias a escala de la Unión Europea. Y parece ser que hay que hacer algo en algunos aspectos concretos en relación con los bosques y de ahí que la Comisión ha lanzado propuestas y también el Parlamento y el Consejo están de acuerdo con todo ello. Pero bueno, entonces pasando a tu pregunta sobre la comunicación, sí, evidentemente la comunicación es un tema clave para los científicos hoy en día. Y también el hablar con los medios de comunicación es otro asunto clave, puesto que no solamente tenemos mensajes negativos, sino también muchos mensajes positivos. Y esto es algo que hay que comunicar. Pero después preguntas si es posible reducir la legislación o reducir los objetivos. Claro que es una posibilidad. Lo único es que es poco realista y poco probable. Porque, bueno, piensa que te han elegido recientemente para formar parte del gobierno y tienes que eliminar las decisiones que han tomado otros antes de llegar tú.
¿Y esto es posible de hacer? Bueno, en cuanto a situaciones de crisis, quizás sea posible obrar de esa manera, pero yo creo que es más improbable. Y en la Unión Europea, desde luego, es mucho más complejo, porque son 27 países miembros y tienen que estar de acuerdo la mayoría de los países y la mayoría de los diputados. Así que es un proceso bastante complejo. Pero en lo que se refiere a la implementación, no todas las legislaciones se han implantado bien. Entonces, también podemos decir que se puede retirar porque no se ha implantado algo bien. Bien, era un comentario que quería decir. Fantástico. Sí, bueno, yo quería decir algo y acabo de enterarme de que la semana pasada el ministro austriaco y el ministro de Bavaria firmaron la Declaración de Salzburgo. Y aquí ves que los Estados miembros y los gobiernos regionales están intentando hacer su voz oída. Pero la pregunta es, ¿cómo se recibe esto a nivel del gobierno? Pero es un buen ejemplo, ya que nuestro gobierno regional está intentando dar apoyo a la gestión sostenible de los bosques y están lanzando este mensaje. ¿Pero qué es? ¿Comunicación o se trata de establecer un diálogo? ¿Qué sería mejor? En este caso, bueno, no diría que es comunicación directamente, no. Pero quiero decir que se trata de trasladar un mensaje y se trata de dar el primer paso y después iniciar conversaciones, que eso evidentemente tiene su importancia. ¿Algún otro panelista quiere hacer un comentario? Sí, muy brevemente. Me gustaría, de acuerdo, y dar apoyo a lo que acaba de citar Elga como respuesta, y también cuando nuestro compañero ha dicho que hay más actores y hay más mecanismos de financiación. Creo que lo que es necesario es una manera de comunicar, pero comunicar para conseguir una mayor coordinación. Es decir, establecer vías para que la gente se pueda reunir y puedan comentar estas cuestiones, para que exista una mejor coordinación que, a su vez, pueda influir sobre cómo se desarrollan las políticas. Entonces, se desarrollarán para ese objetivo específico de una región o de un sector o de algún tipo de acción más concreta. Muy bien, perfecto. No, puedes hablar si quieres, ¿eh? Ningún problema. ¿Quién era la persona que ha pedido el micro? Sí, Thomas. Sí, gracias. Y voy a hablar en francés, que es mi idioma materno. Represento a las cooperativas forestales en Francia. Muchas gracias por haberme invitado. Tengo varias preguntas para los panelistas y algún comentario. Lo que veo en las políticas europeas desde hace unos 15 años es que existe un desfase cada vez mayor entre las ambiciones políticas de los textos propuestos y las capacidades de ejecución de estos textos. Y en las cooperativas forestales, en Francia, acogemos a unos 120.000 propietarios forestales, recogemos 6,5 millones cúbicos de madera y reforestamos unas 20.000 hectáreas de bosques y ejecutamos todas las acciones de gestión forestal sostenible en Francia, que se aplican en Francia y en otros países. Pero lo que constato es que las políticas europeas no podrán llevarse a cabo sin nosotros. Estas políticas solamente se podrían implementar si los forestales están implicados. El primer riesgo es que se dejará de actuar y, por ende, no podremos adoptar las medidas que tengan un impacto sobre los bosques frondosos o resinosos. Tampoco crearemos empleos sostenibles. Sí que seguiremos teniendo productos de madera que ya no vendrán de Euskadi o de España o de Francia, sino que más bien vendrán de Canadá, de Brasil, del Congo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos colectivamente? Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo llegar a colmar este desfase entre las decisiones europeas y la normativa del terreno? Es una cuestión es una pregunta para las federaciones nacionales. Estamos también en contacto con federaciones europeas. Muchísimas gracias por la labor realizada por la USE, que lo hace muy bien, estupendamente, pero no nos escuchan. Es decir, que
tenemos más detractores. Y yo creo que hay una gran diferencia aquí. Es lo que se ha dicho. Me gusta mucho lo que se ha dicho respecto a la gobernanza, es decir, que hay una decisión de orientar las políticas, pero también garantizar su ejecución. Los propietarios forestales privados, las cooperativas, los profesionales de la madera deberían de ser más escuchados, porque de lo contrario no se podrá seguir gestionando. Me gustaría conocer su opinión, porque vemos que existen oportunidades fenomenales a nivel europeo. Han mostrado la ambición. Y ahora, ¿cómo reconectar estos textos con respecto a nuestra problemática de terreno? Como ha dicho usted, todos los contextos y bosques son diferentes. Y todavía tenemos dificultades para que nos entiendan. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, me ha parecido que está muy bien y ahora, por favor, despertad, puesto que es vuestro momento. Tenéis que empezar a hablar, que esto es exactamente lo que necesitamos, la realidad. Vemos las ambiciones que hay y hay una especie de vacío entre muchos de estos conceptos, pero si lo resumo en inglés, no os ofendáis. Hay mucho dinero, pero ¿cómo nos puede ayudar, no? ¿Y cómo podemos encontrar en esa jungla de normativas de Bruselas el programa más idóneo para nosotros? USE está haciendo una labor fantástica, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero aún así USE, en este caso, digamos que también depende en gran medida, y esto es una buena pregunta, puesto que uno no lo puede hacer absolutamente todo. ¿Estás asintiendo? Entonces vamos a empezar con Marcus, puesto que llevas 5 minutos sin hablar. Bueno, yo creo que he hablado demasiado antes. No, pero estás aquí y tienes la oportunidad de hablar. Sí. Bueno, es un tema muy complejo y no quiero repetirme, pero bueno, uno tiene que hablar alto y claro. Yo creo que este es un buen foro para ello, pero también tienes que ir a las DGs que están al cargo de todo esto y yo sé que no es una labor nada fácil. Y lo que tengo que decir es que hasta que no se publique la normativa en el boletín oficial, todo puede suceder. Entonces, en los últimos 5 minutos de negociaciones, alguien está en la sala y dice, oye, mira, que tengo que incluir tal o cual cosas, puesto que es súper importante. Y después, entonces, como decimos en alemán, tenemos que Salat, puesto que ves que no lo puedes implementar, porque es súper difícil. La idea igual está bien, ¿no? La idea subyacente, pero también hay, no sé, hay una falta de conexión con el mundo práctico. Entonces, de ahí que nos haga falta ese planteamiento. No quiero ser maleducado, pero yo sí que he participado en Bruselas en esto. ¿Quién conoce el término bioeconomía? Levantad la mano, por favor, en esta sala. Bioeconomía, vale. ¿Y quién de vosotros se identifica como bioeconomista? ¿Quién se cataloga como bioeconomista? Bueno, ¿veis? Bueno, exactamente. Sí, bueno, estáis ahí, que sí, que no, que ya. Bueno, sí. Todos lo somos, pero no lo sabemos. ¿Sabéis de dónde proviene este término? Proviene del programa o de la programación de la investigación. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Recordáis cómo hace unos 20 años aproximadamente? Un poco más. Yo era joven por aquel entonces y había una palabra que era el término más candente, que era la nanotecnología y la nanociencia. Todo el mundo estaba obsesionado. Y decían que esto va a crear un empleo total en Europa y Europa será el número 1 en el campo de la nanotecnología y las nanociencias, agricultura, pesca, en silvicultura, todo lo que tuviera que ver con recursos biológicos estaba fuera de la fórmula. Y el doctor Christian Paterman, de los servicios de la Comisión, utilizó este término bioeconomía, que se había utilizado en alguna publicación hace muchos años. Creo que fue un compañero francés nuestro, hace unos 100 años aproximadamente, que lo utilizó por primera vez para defender nuestro sector, la agricultura y todo lo demás, para conseguir financiación para la investigación. Entonces, es un término político que tiene mucha fuerza y en la negociación de Bruselas tú lo entiendes perfectamente bien. Todo el mundo que ha participado también lo entiende, pero sobre el terreno no lo entiende nadie. Si yo hablara
con la gente que está en este sector y les digo, ¿tú eres un bioeconomista? Uno que tenga una serrería. Dice, no, yo tengo una serrería, sin más. El identificar el concepto es algo muy complejo en la realidad, ¿verdad? Y piensas que si es agricultura, ¿por qué tengo que estar yo implicado? Si es, no sé, pesca de Islandia, ¿qué es lo que tengo que ver yo con las pesquerías? Y bueno, si tú tienes alguna relación con Islandia, ha cambiado afortunadamente hace unos pocos años. Pero bueno, tenemos una enorme complejidad y el lenguaje, en lo que tú decías, bueno, hablar con nosotros, y tú antes has dicho lo mismo, pero entiendes nuestras necesidades. Hay algunas terminologías que resultan muy, muy importantes para nosotros aquí. Y también está el debate político, la programación y la defensa de los presupuestos para nosotros. Pero después, cuando sales de esa habitación, esa sala en Bruselas, no solamente somos nosotros aquí, os lo prometo, puesto que yo trabajo con la mayor parte de esa gente dedicada a la bioeconomía. Y, por ejemplo, las pesquerías no se identifican con ello, tampoco los agricultores, ni siquiera las biorefinerías se identifican con la bioeconomía. Pero bueno, es la palabra número uno en el debate político que está muy bien para nosotros. Entonces, ni siquiera sé cómo explicar esto, pero bueno, en fin, era para dar apoyo a lo que decías. Muchas gracias, Andreas. Gracias por ese amable apoyo tuyo. Y también, volviendo de nuevo sobre Finlandia, yo entiendo las preocupaciones que expresan los países nórdicos y también, en cierta medida, lo que dicen en Alemania. Llevo viviendo ahí 23 años. Bueno, nací allí. Entonces, yo entiendo todo eso, pero quizás mis compañeros no entiendan los problemas del País Vasco o de España. Y aquí es donde está el truco. En la comisión tienes que encontrar al hombre o a la mujer de tu país, a tu compatriota, puesto que ellos mentalmente, bueno, conocen lo que tú estás diciendo, porque forma parte de su historia. Y evidentemente entiendo lo de Europa, lo de Austria, etcétera, etcétera. Pero ¿estamos realmente abordando lo que importa? No, yo puedo escuchar y puedo entender lo que dice la gente, pero aquí está el truco. Hay que buscar en la comisión a la gente con la que tienes que hablar, gente de tu propio país, de tu propia región, y así tendrás más posibilidades de que te escuchen. Desde el punto de vista, mi punto de vista personal, no se trata del punto de vista de la comisión. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? Sí, Elga, por favor. Sí, a mí me gustaría decir lo siguiente, y es que la preocupación que has planteado es realmente importante, porque cuantos más objetivos se desarrollen a nivel de la Unión Europea, más compleja es la implementación. Así que una vía para avanzar consistiría en ver estos objetivos y ver dónde están las sinergias y dónde están los trade-offs, y quizás partir desde esta óptica. Y esto quizás le ayudaría a la Comisión ver dónde sería más posible una implementación efectiva y dónde no. Pero quiero recalcar otro aspecto más. Cuando esta mañana se ha hablado de este tema, deberíamos presentar buenos ejemplos y ver qué es lo que funciona. Pero tampoco os olvidéis de presentar aquellos ejemplos que no funcionan, sino tenemos un sesgo de selección, que es el término que utilizamos en la ciencia. Únicamente elegimos cosas específicas, pero nunca hablamos sobre lo que no funciona. Ya sé que es muy difícil para una región o un Estado miembro decir qué es lo que no funciona, puesto que todo el mundo quiere destacar. Pero yo creo que este hecho de destacar consiste en decir qué es lo que no funciona, para que otras personas u otras regiones no lo copien. Y este es un proceso de aprendizaje también. Y puedes aprender de otras regiones también de manera simultánea. Eso está muy bien. ¿Te gustaría contestar? Porque esta es la pregunta de Francesco. Sí, bueno, un momento, Elga. Esto es un tema muy importante. También tienes que aprender de lo negativo. Pero lo que también creo que tiene mucha importancia es que no es como llegar y gritar contra los decisores. Lo que creo que es muy importante es aportar tus soluciones que tú puedes plantear. Y eso está muy bien, puesto que de esta manera es como comunicar con gente. En fin, no siempre resulta fácil comunicar con otros, pero es infinitamente más fácil si tienes un entorno amigable y si tú tienes la solución y ya está. No funciona de esa manera, puesto que
tienes que plantearlo diciendo, mira, esta es una solución para ti y esto creo que podría funcionar perfectamente bien desde mi punto de vista. Bueno, ¿hay un comentario directo o qué es? No, Francesco, por favor, adelante con tu comentario. Por la invitación. Forestis es una asociación florestal de Portugal. Tenemos en nuestro seno 34 cooperativas y asociaciones forestales y estamos en todo el país. La floresta portuguesa es un poco distinta. Tenemos 3,3 millones de hectáreas de floresta. Tenemos 98% es privada, es el país con más floresta privada, solamente 2% es pública. Tenemos 30% de floresta de conservación, bonita, muy bien, alguna muy bien gerida, otra menos gerida, pero lo que nos preocupa essencialmente é que estes 98% estão em la mano de 410.000 proprietários florestais. 350.000 proprietários florestais têm menos de 3 hectáreas. Eu também sou um deles, sou um pequeno proprietário florestal e é um problema muito grave. Temos em nossas organizações que Forestas dirige alguns modelos muito interessantes de soluções que nascem desde a base, com as chamadas áreas agrupadas. Contamos 150, 170, 200 proprietários florestais para gerirmos em conjunto. Estamos tentando replicar isto em todo o país, mas temos um problema. Nuestra forma de gerir a floresta, que nasce da base, que nasce del proprietário, não é apoiada por las políticas públicas, ni nacionais, ni comunitárias. Aqui está o grande problema. Senhor Francisco, usted tem que juntar 2.500 hectáreas. Usted tem... Não. As políticas que nos chegam são políticas que olvidaram por completo o proprietário florestal e suas inquietudes no terreno. Muitas vezes também não escutando a indústria, porque a indústria deve ser aqui uma entidade muito importante em la hilera que nos pode apoiar com verdadeiras ferramentas de fomento florestal e nós outros também lo exigimos, porque a madeira importada custa muito mais dinheiro do que a madeira produzida em Portugal. Produzimos cerca de 10 milhões de toneladas ano. Portugal, entre a fileira del pinus e a fileira del eucalipto. E o que nós sentimos é que estamos um pouco abandonados e eis a razão que Portugal tem 32,3% da floresta abandonada e, em consequência, todos os anos é a desgraça que ustedes sabem. Floresta abandonada é como uma casa abandonada. E nós outros portugueses nos encantaria que a floresta fuera nuestra casa conjunta de toda a Europa. Senhores da Comissão, que pensam ustedes sobre isto e se não pensam que seria muito importante também ter políticas adaptáveis ao minifúndio florestal. Gracias. Thank you very much. That was very important. Sí, muy bien. Me ha gustado mucho la metáfora de una casa, de un edificio donde deberíamos vivir y que no deberíamos abandonar. Me ha parecido excelente. Muy bien, un comentario directo, ¿no? Y yo sí que os voy a lanzar una pregunta, puesto que estamos hablando sobre un tema fantasma, algo que falta, y lo comenta todo el mundo. Pero ¿quién quiere hacer un comentario? ¿Quién quiere responder a esta afirmación? Marcus, tienes 3 minutos. Sí, mi compañero me dijo que todas las preguntas a la comisión serían muy difíciles, pero bueno, muchísimas gracias porque me ha parecido que ha sido muy interesante para aprender. Y yo creo que esta información es importante cuando, bueno, constaté que lo que vamos a hacer es revisar las diferentes leyes sobre clima
si estás por encima de las 13 hectáreas, el propietario tiene que demostrar que tiene esa superficie y entonces desde el punto de vista de la comisión, y yo no sé qué es lo que va a hacer la comisión del futuro, pero hay que tener más flexibilidad. Es importantísimo tener más flexibilidad para ver cuál es la situación, puesto que yo creo que tenemos que seguir mejorando nuestra gestión de los bosques y hay mucho material que puede generar incendios y desde mi punto de vista, yo creo que lo que podemos hacer es producir o generar muchos servicios, que sería la palabra clave para la sociedad. Y podemos proteger la zona, y creo que es muy importante proteger las zonas forestales y los parques nacionales. Entonces, los parques nacionales para fines recreativos, pero también tenemos que asegurarnos de que sea un sistema dinámico el de los bosques. Está claro que todo esto tiene que ver con almacenar o capturar el carbono, pero también tiene que ver con esa captura y entendemos todos en esta sala que es mejor capturar el carbono y no voy a entrar en los detalles. Entonces yo creo que tenemos que entender todo esto y también las preocupaciones que tienen los propietarios privados. Tenemos pequeños propietarios de bosques. Muchas gracias y tomo nota de todo lo que acabo de señalar en su intervención. Gracias. ¿Alguien más del panel quiere intervenir? ¿Quieres comentar? Bueno, yo me pregunto si estos mensajes nunca se les han enviado a la comisión y es la primera vez que estamos oír hablar sobre este tema. Bueno, creo que tenemos aquí material y, bueno, tú en Bruselas estás haciendo un trabajo excelente y estás intentando trasladar los mensajes. Pero bueno, esto es lo que yo quiero analizar. ¿Cómo podemos ayudarles? Están trabajando muy duramente, pero seguimos diciendo que algo falta. Pero antes de volver sobre esto, también tiene que ver con el atractivo que todo esto tiene. Creo que estamos arriesgándonos con los jóvenes. No tenemos a jóvenes implicados, gente a nivel de liderazgo. ¿Y por qué deberían tener la motivación de hacer esto si el futuro no está tan claro y no saben qué esperar? Entonces hay que luchar por la gente que quiere seguir en los bosques, que quiere seguir gestionando los bosques y es algo que también habría que tener en cuenta. Y te hemos escuchado lo que has dicho, pero no sabemos dónde va a acabar esto exactamente. Gracias. Esta pregunta o este comentario, bueno, decimos que en nuestro sector durante 30 años o desde hace 30 años no atraemos al talento joven. En cierta ocasión todos éramos jóvenes talentos y lo mismo se aplica a la biotecnología y las demás disciplinas. Es exactamente lo mismo. Así que no solamente esta aplicación a la silvicultura, a los bosques, aunque lo pensemos, hay una enorme brecha generacional. Somos los últimos del baby boom y entonces lo que dices está muy bien, pero quiero que sepáis que no hay que deprimirse. Esto es un tema global respecto a cómo podemos atraer a los jóvenes. Pregunta. Yo soy Fernando Almao, de Amedi 21. Somos una pequeña compañía de ingeniería medioambiental con base en Valencia y generamos 15 empleos. Sí, adelante, por favor. Sí, perfecto. Bueno, hemos estado trabajando en proyectos europeos desde hace 5 años, 6 años más bien. Y el primer proyecto era por importe de 5,5 millones de euros y con este proyecto hemos ejecutado una red de sensores para monitorizar los bosques y también hemos llevado a cabo labores de silvicultura en un parque natural. Hemos creado un programa y una instalación de defensa contra incendios en Europa para, de esta manera, proteger los sistemas con vegetación regenerada y con sistemas de riego instalados en zonas urbanas para proteger a los parques naturales donde viven cerca de 15.000 habitantes. Ahora mismo estamos en el programa Horizon, 18 millones de euros, con una serie de aplicaciones prácticas. También hay cofinanciación y lo que quiero decir es que somos beneficiarios
nos estamos beneficiando de las políticas europeas, pero también hay alguna que otra desventaja por cómo funciona la Unión Europea y por su burocracia también. El primer proyecto nos ha costado 400.000 euros no reembolsables y este proyecto casi nos ha costado nuestra vida, puesto que la financiación era muy difícil de conseguir. Es decir, es un dinero no reembolsable y era muy difícil aquello. Y esta es la pregunta, puesto que lo que nosotros, la auditoría tardó 1 año en realizarse y eso hace que las cosas sean muy difíciles para nosotros. ¿Y por qué las normas de financiación son las mismas para una empresa grande o para una empresa pequeña? Este es un problema. Pero, tal y como decía Marcus, hay que lanzar una propuesta. ¿Tú consideras que sería viable adaptar las fórmulas de financiación para facilitar la participación de empresas pequeñas como la nuestra? Somos realmente una prioridad para la Comisión Europea y para Elga y para Franz y Nelson. ¿Cómo pensáis que sería posible conectar al legislador, a los académicos y al mundo de la investigación con el territorio y también con las pequeñas empresas como la nuestra, por ejemplo? Y por último, y este es un hecho que quiero constatar en lo que se refiere a la aviación en Europa. Bueno, digamos que hay que luchar contra los incendios. Esta es la solución. Bueno, sería una opción, pero no es la solución final. Nos hace falta acciones proactivas, no reactivas. Y estos aviones son un ejemplo perfecto de la falta de conexión que existe entre las necesidades reales que tenemos en este entorno y la respuesta por parte de Europa. That is super, please. Which order? Shall we start with now? Estupendo. Empezamos con Nelson, porque Marcus todavía está tomando notas. Respecto a la pregunta de cómo involucrar a las empresas más pequeñas o propietarios privados a nivel local, estamos intentando crear entornos, crear talleres para invitar tanto a científicos como a estas pequeñas empresas y propietarios privados de nivel local para preguntarles cuáles son sus problemas, qué necesitan, porque si no sabemos cuáles son los problemas, podemos dar respuestas científicas, pero no reflejarán la realidad. Por lo tanto, el primer paso es invitarles a que nos cuenten cuáles son sus problemas y luego, de manera científica, podremos encontrar soluciones o al menos podremos abordar el problema de manera que podamos encontrar una mejor explicación e intentar llegar a respuestas. Y estas respuestas las podemos asumir nosotros o podemos apoyar a las empresas pequeñas para llevarlas a los legisladores. Este sería el primer paso, pero primero tenemos que entender el problema para poder trabajar con él y luego llevar las soluciones a los que puedan hacer algo. Nos ha preguntado a todos. Bueno, pues seguiré. Tiene que ver con los recursos también, como hacemos en Baviera. En la empresa tenemos apoyo de consultores, tenemos investigación y la investigación está incluida en esto, así que tenemos un buen intercambio, pero también tenemos un buen intercambio con la Asociación de Propietarios Forestales de Baviera para compartir conocimientos a este nivel, a nivel regional. Pero creo que en Alemania hay una enorme diferencia, porque los propietarios o la Asociación de Baviera de Propietarios Particulares es bastante fuerte y no es lo mismo en otras zonas de Alemania. Por lo tanto, también depende de cómo es la situación localmente para poder actuar a otro nivel. Solo puedo decir que somos una organización internacional de investigación y, por supuesto, también participamos en los proyectos Horizon. En este momento creo que lideramos 7 proyectos Horizon. Un líder es Marta, que está liderando el proyecto Superb sobre resiliencia forestal. Y en estos proyectos tenemos socios también, como vuestras organizaciones, para implementar las cosas sobre el terreno o testar cómo se implementa sobre el terreno. Así que ya estamos colaborando
Y, por supuesto, también podría hablar de la facilidad de las bioregiones financiadas por el gobierno vasco, y querría decir gracias por ello. En la facilidad de bioregiones también conectamos ciencia y nuevas innovaciones industriales. Intentamos unirlas junto con los legisladores, así que ya estamos haciendo muchas cosas. Antes de que contestes, Marcus, los tres, rápidamente, ¿cómo podéis apoyar el papel de las pymes para hacer que su vida sea más fácil? ¿Tenéis una respuesta a eso? Porque es la pregunta más crucial para nuestro sector. Yo soy pyme, antes estaba en un instituto de investigación y mi vida ha cambiado enormemente. Y estoy de acuerdo en que existen obstáculos que son ridículos, donde decimos esto es absolutamente ridículo, pero hay que seguir con ello. Vamos a escuchar a Marcus. 3 minutos. Voy a ser más breve. Muchas gracias. La financiación que mencionabas está relacionado con el CAP, no sé, porque sinceramente no tengo respuesta. Lo siento, está hablando sin micrófono, no oímos lo que está diciendo para poder traducirlo. Sí, tal vez sea un poco lento. En cuanto a la simplificación de la auditoría, estoy de acuerdo, pero no tengo la competencia para decir nada. Trabajamos con CAP, un comité para que las regiones puedan comentar sobre las distintas medidas. Esto es realmente lo único que puedo decir. Y también me gustaría asegurar que todo el mundo reciba mi mensaje. Y el mensaje es que Bruselas no es algo que está ahí arriba. Bruselas es también vosotros. Y hay muchas maneras de influir. La plataforma de stakeholders sobre bosques y silvicultura, donde se pueden pedir reuniones, pero también es el gobierno, vuestro gobierno y vuestros parlamentarios europeos. Si tenéis buenos contactos con vuestros parlamentarios europeos, hablar con ellos para que ellos den a la tecla. Yo solo soy un representante de miles de personas y sé un poco del sector. Y realmente entiendo y tomo nota. Pero esto es como llevar agua al mar, porque os entiendo, pero se trata de aquellas personas que no os entienden. Y hay tantas y tienen su propia historia y se quieren ir a casa a las 8 de la tarde antes de que empiecen a gritar los niños. Así que hay otras cosas que influyen, no son cosas imaginarias. Así que mi mensaje sería id a influir. Y si llega este mensaje, estaré más que satisfecho. Sí, aquí es donde empezamos a influir. Bruno, por favor. Soy el presidente de la UCE en nombre de los forestales de Nueva Aquitania, en Francia, que es la primera región forestal de Francia. Presidente también de la protección de bosques en Nueva Aquitania. Tengo una observación y una pregunta. La primera observación, y soy Bruno Lafont. Cada vez que nos hablan de incendios forestales, nos hablan de materiales. Varios interlocutores lo han comentado esta mañana. Nos hablan de la lucha contra incendios. Y cuando hablamos de prevención, nos dicen que tenemos que plantar otras especies de árboles. Nos dicen que tenemos que tener cuidado con la vegetación que está por debajo. Pero ¿quién incendia? No son los árboles los que se incendian a sí mismos. ¿Por qué? Porque siempre hay una causa. Y hay que buscar las causas e impedirlas. Por eso hay que desarrollar la prevención. Va a costar mucho menos a los Estados y a Europa que comprar mucho más material. Esta es mi primera observación. Las palabras tienen su importancia. La segunda observación, y ya se ha comentado aquí, cuando hablamos de los jóvenes, nuestros estados y vosotros y vosotras, y por eso lo digo aquí, debemos defender la propiedad forestal. Esto ya se ha comentado antes. Estos millares de propietarios, si ellos no invierten en sus bosques, si no lo mantienen, si no gestionan sus bosques, todos estos bosques europeos
pues caerán en manos de los ecologistas, que ellos no pagan nada, que no ponen ni un céntimo y que nos están venga a dar consejos y que influyen en nuestros gobiernos, que influyen en Europa para impedirnos que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y hasta ahora se ha hecho bien, porque la gente quiere pasearse por los bosques y los ecologistas quieren también aprovechar los bosques. Ayudadnos, por favor. Es lo único que quiero decir. Gracias. Remarks or answers, please. ¿Comentarios o respuestas? Buenos días, gracias por la invitación y enhorabuena por la organización. Me gustaría hacer un comentario y una especie de sugerencia. El comentario es que cuando hablamos de parques naturales, parques nacionales, reservas, en Portugal, por ejemplo, hablemos de bosque privado. Y es un tremendo reto para su gestión y para dar incentivos a los propietarios de los bosques para que gestionen de manera activa, porque el bosque se vuelve en un pasivo en lugar de un activo. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del reto de la biodiversidad o la conservación. Y la sugerencia es: hablamos de mucha investigación en Europa e innovación, y creo que las líneas actuales son insuficientes porque están lideradas solo por investigadores o instituciones de investigadores. Y, por supuesto, debemos seguir con los mismos investigadores que son buenos y las organizaciones, pero deberíamos tener un presupuesto y un programa que podría ser liderado por los propietarios de los bosques para incluir sus objetivos y sus preocupaciones y sus retos. Y creo que el Horizon 2020 no es una buena herramienta para nosotros y nosotras, porque participamos en muchos proyectos como stakeholder, no sé. Envío miles de cartas de apoyo a proyectos porque me resultan interesantes, pero luego está la transferencia del conocimiento. Y creo que deberíamos contar con organizaciones que se especializan en la transferencia de conocimientos. Ni siquiera los investigadores ni las organizaciones forestales tienen las habilidades para transferir los conocimientos que tenemos en toda Europa. Y por hacer un comentario positivo, yo creo que los grupos operativos son una buena herramienta. Y debemos reforzar esta línea de investigación. Pero los Estados miembros tienen que ser conscientes de que la innovación no es solo tecnología. Y esta es mi sugerencia a la Comisión Europea. Perfecto. Y si me lo permites, porque yo soy el culpable de algunas de estas cosas, yo estoy detrás de toda la programación desde el programa Marco 5 hasta hoy, y los programas transnacionales para el sector forestal. Es un buen comentario y me gustaría dar una explicación para ayudar a entender la situación. El programa Horizon actual y los programas anteriores, como el Horizon 2020, el programa Marco 6, 7, etcétera, habría que intentar entenderlo dentro del desarrollo de la Unión Europea. Tuvimos esta ampliación en el 2004, 2005. Tenemos los países adheridos. Un proyecto con financiación europea, la preparación y todo el proyecto lleva de 5 a 6 años antes de finalizar. Y la naturaleza del proyecto es que los resultados, el conocimiento que se va a generar o producir, debe ser la base para su implementación al cabo de 8 o 10 años. Se trata de crear una colaboración europea y por eso, como stakeholder, puedes sentir frustrada. Estoy aquí, he firmado las cartas, parece interesante, pero ¿cuándo lo puedo utilizar? Y tienes toda la razón, es lo que quería decir.
Pero estos proyectos que se financian al 100% por los servicios de la Comisión son un instrumento para las políticas que tienen esta perspectiva a largo plazo. Pero no hay que subestimar tu papel. Aunque pienses que no se puede utilizar ahora mismo, se verá y se podrá utilizar dentro de 8 o 10 años y se verán los resultados. Así que tienes toda la razón y no estás tranquila con tu papel en el trabajo cotidiano, pero cuando llegamos a nivel local y regional, estos proyectos financiados deberían ayudarte en tu vida en el día a día, ¿verdad? Y entonces se puede decir, bueno, esto no funciona, necesito inversión o infraestructura o agrupamiento económico. Y, por último, muchísimas gracias por poder decir esto ahora. Los grupos operativos. Cuando hablamos de la brecha a nivel europeo y sobre el terreno, se ha cambiado el nombre, pero antes habían estos partenariados de colaboración europeos para agricultura y materias primas. En el 2018 coordiné un grupo sobre la biomasa forestal y sacamos un informe, y el informe es 100% para los propietarios privados forestales de toda Europa, para crear grupos operativos bajo condiciones locales, ni siquiera diría condiciones regionales, condiciones locales, para obtener fondos y decir, aquí tenemos un problema o una necesidad. Y mi pregunta es, ¿quién de vosotros ha visto el informe? Y me duele, porque creo que nuestro trabajo era para vosotros y algo falta que no ha llegado de Bruselas a vosotros. Era un informe para vosotros en Portugal, en Francia, en Finlandia, donde estemos, en Suecia. Habría que ir a las autoridades locales y decir, necesitamos, y depende de vosotros lo que necesitáis, y se puede obtener financiación. Es un ejemplo. Así que hay dinero, existe la oportunidad, pero ¿por qué no lo habéis recibido? Esto es algo que tenemos que mejorar. Estas cosas tienen que llegar a vuestras manos. Sí, Krina Christensen representa a la Red Regional Forestal y el norte de Suecia. Un breve comentario sobre la palabra bioeconomía. Y luego tengo una pregunta para Markus. Hemos intentado en Suecia durante por lo menos 10 años introducir el término bioeconomía y ha fracasado, ni siquiera en circuitos forestales. Así que desde la perspectiva de comunicación, que es en lo que trabajo, empezamos a decir la economía basada en lo bio o la sociedad basada en lo bio, que parece funcionar más en los círculos sociales y también políticos. Pero la pregunta para Markus es que, en primer lugar, estoy de acuerdo con Markus. Tengo una perspectiva muy positiva. Creo que realmente se pueden cambiar las cosas en Bruselas si estás enfocado y si lo trabajas. Lo he visto en estos 2 años. Y también creo que ha habido un cambio importante en los últimos 2 años en la burbuja de Bruselas respecto a la silvicultura. Por lo tanto, mi pregunta para Markus, porque es un poco como la criminología, intentar entender las cosas a distancia, desde fuera de la Comisión Europea. Pero ha habido un importante interés por el sumidero de carbono en el bosque y formó parte del primer borrador sobre la eliminación del carbono. Y objetamos, como otros muchos, y hay que tener en cuenta los riesgos de incendios y de insectos, y etcétera. Y ha habido un enorme cambio en cuanto a la eliminación del carbono respecto al borrador inicial. Y también en el texto original también se utilizaba la terminología el bosque de la Unión Europea,
como si el bosque fuera propiedad de la Unión Europea. Y no es así, porque tiene sus propietarios. Y ahora en la propuesta se habla del bosque de la Unión, que es más correcto. Entonces, ¿habéis visto como un cambio en la creencia en los sumideros de carbono, en los bosques antiguos? Gracias. Pobre Marcus. No, está bien, muchas gracias. Disfrutaré del almuerzo. Pero decir que yo participé en los debates de LULUCF, así que no sé si ha habido algún cambio en ese debate o en el relato. Pero para tranquilizar las cosas un poco, y creo que es un buen ejemplo, el bosque de la UE muchas veces no se hace a propósito, es un error tipográfico. Y también para que todos tengamos los pies sobre el suelo, cuando se crea un documento, lo propone un servicio, hay una consulta interservicios con las demás DGs relacionadas con el tema. Tienen tiempo para hacer comentarios sobre el documento y el tiempo para hacer los comentarios a veces es ridículamente corto. Y luego, por supuesto, todo el mundo intenta que se incluya su texto y muchas veces se trata solo de errores tipográficos. Y es importante que los stakeholders, los Estados miembros, también digan. Y he estado en debates donde el Estado miembro ha dicho, lo siento, Comisión, pero no eres propietario de ningún bosque. Y eso está bien. Pero volviendo a LULUCF y el carbono, yo creo que ahora la Comisión también se ha dado cuenta de que tiene que ver con el almacenamiento de carbono, por supuesto, en productos a largo plazo, pero también es el almacenamiento técnico de carbono, pero tampoco debemos olvidarnos del almacenamiento a corto plazo del carbono. Así que tal vez ha habido un cambio en la narrativa, pero como decía, yo no participé, así que no me atrevo a decir nada, porque no lo sé. Pero por ser prácticos, muchas veces es simplemente un error tipográfico porque están llorando los niños y tenemos que ir a casa. Estos documentos son enormes. Una valoración de impacto puede tener 300 páginas y si solo tienes 4 días para hacer comentarios, pues entonces enhorabuena a todo el mundo porque se están intentando arreglar muchas cosas con la evaluación del impacto, pero al final hay que ser muy pragmáticos y decir, bueno, solo puedo luchar las batallas importantes y muchas veces también es humano. Muchas gracias. Y algunos de tus colegas no tienen tus fantásticos conocimientos de los bosques y si tienen que trabajar en esto. No, muchos sí lo tienen. Sí, lo siento, Marcus, pero creo que tendrás que seguir hablando algún tiempo. Porque desde el punto de vista del usuario, sabes que nuestra principal tarea es dar apoyo a nuestros miembros en las diferentes regiones, pero hacer tanto lobby como podamos. Y sabéis que no estamos en la misma situación que las organizaciones forestales basadas en procesos, pero tenemos una estrecha relación con nuestros miembros, con propietarios forestales. Yo soy propietario forestal, así que conocemos muy bien cuál es nuestro terreno, nuestro suelo, nuestros bosques. Hemos oído hablar mucho de diálogo, construir un diálogo, hablar y todo eso. Debo decir, y creo que Durne estará de acuerdo conmigo, hemos intentado hablar y debo decir que no... o que siempre hemos sido muy bien recibidos por la Comisión, tenemos muy buenas relaciones personales, pero creo que hablamos, pero no nos escuchamos. Y decías, debéis traer datos, buenos argumentos, lo hacemos, pero cuando vemos, cuando las propuestas pasan a la legislación, no lo vemos por ninguna parte. Hemos visto que algunas de las propuestas se han basado en algunos estudios, nos lo ha dicho la Comisión, hemos visto que otros estudios de la zona del sur de Europa no se han tenido en cuenta, por ejemplo.
no se han tenido en cuenta y eran realmente importantes, se tendrían que haber tenido en cuenta. Así que pensamos que sí, la Comisión Europea, no sé, supongo que escuchan a los que piensan que tienen que escuchar, pero a veces debería hacerse el esfuerzo no solamente de ir nosotros, sino intentar ponerse en contacto con las diferentes regiones para ver lo que les dicen los expertos, porque tenemos muchos conocimientos, como ha dicho nuestra compañera de Portugal, y llevamos las mejores prácticas y llevamos también lo que no funciona. En distintas mesas redondas hemos dicho 1000 veces que tenemos muy poco suelo. Hemos oído que en Portugal la media son 3 hectáreas, aquí entre 2, 5. Y con las guías Closer to Nature, yo soy propietaria, tengo 3 hectáreas, por ejemplo. ¿Me quieres creer que tenemos que dejar esto sin plantar? Tenemos que aplicar la biodiversidad y luego nos queda un trocito donde tenemos que introducir la diversidad de especies. ¿Qué va a hacer el propietario de un bosque? Correr, va a huir, lo va a dejar, lo va a abandonar. Eso es lo que queremos. Y este evento no es solo para decir, y el vídeo que hemos puesto no es solo un bonito vídeo para entretenernos, no. Cada segundo del vídeo ha estado pensado a fondo para trasladar a la Comisión Europea, a los expertos de Europa, a todo el mundo, qué es lo que tenemos aquí. Y lo mismo que tenemos aquí, hay otros bosques diversos en otras partes de Europa y lo debemos tener en cuenta al legislar y demás. Me gusta ser constructiva y optimista. Voy a seguir intentar siéndolo, pero de la misma manera que vamos a Bruselas, la Comisión Europea no siempre debería decir estamos demasiado ocupados para ir 2 días a vuestra región, porque tal vez necesitemos 2 días para un evento como este y luego una visita y verlo de verdad, en lugar de intentar mostrarlo en un vídeo donde hacemos lo que podemos. Pero necesitamos que gente de la Comisión Europea venga al terreno y hablar con los propietarios de los bosques. Y aquí creo que donde funcionaría mucho mejor la brecha entre ambición y implementación. Pero él está aquí, así que gracias por estar aquí. Sí, yo le quería dar las gracias a Marcus porque muy amablemente ha aceptado venir aquí. Sí, no va en contra de ti, es lo contrario en realidad. No, es un comentario respecto a lo que decía nuestra compañera portuguesa sobre los grupos operativos. Llevo 20 y tantos años en la Red Europea de Desarrollo Rural. Y he visto un cambio importante. Voy a decir que lo he oído esta mañana. Tiene que ver con un desajuste entre la administración, la regulación y la práctica, y un desajuste entre la investigación y la práctica o el ejercicio profesional. Y al observar la colaboración de innovación agri y al desarrollarse estos grupos operativos, lo que he visto es algo que se parece mucho a lo que sucedió en Australia hace unos 30 años con los llamados grupos de cuidados de la tierra. Básicamente, agricultores y propietarios del terreno se sintieron alienados del gobierno y la política y decidieron seguir un planteamiento de abajo arriba para abordar los problemas ambientales. Estas ideas fueron recogidas y desarrolladas sobre todo en Buckingham por Niels Rowling y otros, y llegó a un modelo de aprendizaje participativo e investigación a través de la acción. Y hemos visto la evolución de la idea de un sistema de información y conocimientos de agricultura que ahora cuenta con apoyo en estos grupos operativos que reconocen problemas concretos en lugares concretos y pide el aprendizaje colaborativo por los gestores del suelo junto con los investigadores que ellos eligen. Y eso me parece que a mí es un modelo muy sensato que os ayudaría en España, ayudaría en cualquier sitio, en Portugal y en otros países. Y ya habéis hablado de esto. Y es casi como si los silvicultores
tuvieron que mirar fuera del bosque hacia los campos para ver lo que está haciendo la agricultura, aprender algunas de las lecciones que ellos han aprendido en los últimos 30 años, porque yo he participado en muchos proyectos Horizon y lo que había antes, y están desconectados demasiado a menudo de los profesionales. Es lo que decía antes, son los instrumentos políticos. Sí, pero se puede incluir a socios de pymes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con nuestro colega español aquí, pero creo que podemos aprender de estos grupos operativos, utilizarlos como puente para que los grupos locales se activen y respondan para mejorar las cosas. Sí, es absolutamente válido porque la Comisión ha inventado las colaboraciones para estos grupos operativos por los problemas con los proyectos Horizon. Así que lo apoyo totalmente. Sí, por favor, otra pregunta o comentario. Ana, CEO of PSC in Spain. Soy la CEO de PSC en España y yo antes trabajaba en el campo de la política de silvicultura internacional y después participé en el equipo de redacción de criterios en Viena, como han dicho Marcus antes. Entonces sí, he hecho mucho trabajo junto con las ONGs y en fin, y redactamos muchos documentos. Y algún tiempo después alguien de PS, creo que fue el presidente, que dijo que había que implementar eso. Y eso fue un reto, implementar lo que habíamos redactado. La implementación de los indicadores en un abordaje que iba de abajo a arriba. Y esto es lo que creamos para el sistema en Europa y fue precioso. Fue muy bueno. Pero bueno, te das cuenta de que a medida que va pasando el tiempo, te percatas de que no siempre se tiene en consideración este gran esfuerzo por parte de los propietarios de bosques, que es algo que se tiene que organizar. Pero se tiene que organizar de tal manera que alguien que tenga media hectárea o menos de superficie boscosa, para que pueda también incorporarse a este ejercicio. Es un importante esfuerzo, no por parte de nuestra organización, no, también por parte de los gobiernos. Y en España tenemos una asociación a favor de la sostenibilidad de los bosques y bueno, la institución es una asociación que opera a nivel nacional y de forma conjunta tenemos una responsabilidad, ya que tenemos 10 gobiernos regionales de un total de 17 comunidades autónomas que están hablando con los propietarios privados, con los particulares. Están sentados en la misma mesa para ver cuáles son las mejores maneras de abordar la sostenibilidad. Pero bueno, llegamos a la comisión y nos dicen que, bueno, nos miran como, sí, muy bien, lo estás haciendo y a quién le importa. Y te dicen, bueno, yo voy a hacer algo sobre la estratificación, pero ¿quién va a ser el tercero que va a validar lo que está haciéndose? Si la comisión adopta este tipo de papel en el futuro, ¿quién va a validar todo este ejercicio? Hay una gran red de auditores, en fin. Ha habido mucho trabajo en este campo en los últimos 25 años que se ha hecho desde abajo hacia arriba y parece ser que no se ha tenido en consideración este trabajo. Bueno, me encanta que cuentes la realidad de los retos. Esto es muy importante en la actualidad. Gracias. La última pregunta, último comentario, per favore. Después, en la siguiente mesa redonda participo, soy el director general de Montes de Galicia. Y, bueno, he dejado hablar porque, aparte, los propietarios hoy han tenido aquí una parte activa y creo que ha sido muy interesante todo su planteamiento y casi a modo de reflexión, porque Galicia es una comunidad que tiene 1.400.000 hectáreas arboladas, tenemos el 98% de propiedad privada y cortamos del orden de 10, 11 millones de metros cúbicos al año. Y al respecto de lo que se ha estado diciendo y que coincido plenamente con los propietarios, no puede ser de otra manera, teniendo esa propiedad en Galicia, yo es que a veces, y si tal después en la siguiente mesa redonda lo trataré de aclarar, es que a veces yo entiendo que cuando
realizan estos marcos normativos desde la Unión Europea se está enfocando a la propiedad y a la gestión forestal y a los propietarios como parte de un problema. Y yo creo que había que enfocarlos como parte de la solución. Es que ellos tienen que ser la parte y tienen que solucionarnos los problemas de los suministros de materia prima. Nos tienen que garantizar la conservación de la biodiversidad y nos tienen que garantizar la fijación de carbono, la descarbonización esa de la sociedad europea que queremos hablar. Y hay que darles enfoque. Hay que sentarse con ellos y ver si no están las cosas haciéndose del todo bien, cómo se pueden ir mejorando. Pero creo que ese enfoque tiene que ser el adecuado. La propiedad forestal y la gestión forestal en Europa ha demostrado durante estos últimos años que se ha aumentado la superficie arbolada, que hay zonas protegidas y que se garantiza la biodiversidad y tenemos problemas, claro. Hay unos problemas de cambio climático, de temas fitosanitarios, de incendios. Pero el principal problema que tiene la propiedad es que se abandona. Y créanme, nosotros somos conscientes. Tenemos una generación o dos como mucho para tratar de vincular de nuevo a los propietarios a la propiedad y por tanto a la gestión forestal. Y yo lo tengo claro, y ya concluyo, los propietarios y la gestión forestal es una buena parte de la solución que está planteando Europa para tener en cuenta esos desarrollos normativos y no son parte del problema. Nada más. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muy bien. Hola. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestro debate tan abierto y si me lo permitís, vamos a ponernos de pie para dar un aplauso a nuestros oradores que han hecho un trabajo maravilloso y después iremos a comer directamente, disfrutar de la comida y os voy a pedir volver. Entonces, vamos a dar un aplauso a nuestros oradores. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Han sido muchas intervenciones muy interesantes y buen provecho a todo el mundo.